El suave resplandor de las velas parpadeaba sobre la mesa del comedor, proyectando cálidos reflejos en las copas de cristal y la cubertería reluciente. El cumpleaños número 35 de Olivia había reunido a un grupo pequeño pero animado, amigos cercanos, algunos parientes y su esposo, Daniel, quien estaba a su lado con un aire de encanto ensayado. La sala vibraba con risas y conversaciones ligeras, el aroma de hierbas asadas y vino flotando en el aire. Olivia sonreía con cortesía mientras los invitados alzaban sus copas en su honor, aunque una tensión silenciosa se enroscaba en su estómago. Había aprendido a reconocer los cambios sutiles en el comportamiento de Daniel, la forma en que sus cumplidos solían tener filo. Su brazo descansaba pesadamente sobre su hombro, más un gesto posesivo que afectuoso. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos estás leyendo. Veamos hasta dónde ha llegado esta historia. Cuando comenzó el brindis, la voz de Daniel era suave, sus palabras impregnadas de una calidez falsa. Alabó la belleza de Olivia, su inteligencia, su gracia, todos los elogios esperados de un esposo devoto. Pero bajo esa capa de admiración había algo más oscuro, algo esperando salir a la superficie. Los dedos de Olivia se apretaron alrededor de su copa, su sonrisa se tensó. Conocía demasiado bien esa actuación. El verdadero mensaje estaba por llegar. El cambio fue sutil al principio, un ligero endurecimiento en el tono de Daniel, una inclinación condescendiente de la cabeza cuando su mirada se desvió hacia Ellen, la madre de Olivia. Habló de linaje, de educación, sus palabras cuidadosamente elegidas para denigrar bajo la apariencia de observaciones casuales. Ellen había pasado su vida trabajando con honestidad, turnos en fábricas, manos callosas, una resistencia que había sostenido a su hija durante tiempos difíciles. Daniel, sin embargo, solo veía la ausencia de riqueza, la falta de pedigrí. Insinuaba que su propia madre era una mujer de verdadera elegancia, su estatus incuestionable. El contraste era deliberado, una humillación calculada disfrazada de charla trivial. Un silencio denso se apoderó de la mesa. Las mejillas de Olivia ardían, su pulso resonaba en los oídos. Sentía el peso de cada mirada, la lástima no expresada. Ellen permanecía perfectamente quieta, su expresión imperturbable, pero la tensión en su mandíbula traicionaba su furia contenida. Los dedos de Olivia se clavaron en la manga de Daniel, un ruego silencioso para que se detuviera. Él la ignoró, su sonrisa se ensanchó mientras continuaba, cada palabra otro corte intencionado. El aire se volvió espeso, asfixiante. La celebración se había transformado en algo feo, la fachada de la cordialidad cayendo a pedazos. Y entonces, con calma glacial, Ellen dejó el tenedor sobre el plato. Sus ojos se clavaron en los de Daniel, sin pestañear. El desafío fue silencioso pero inequívoco. La sala contuvo la respiración. Un silencio cargado se extendió entre ellos, lo bastante espeso como para atragantarse. La sonrisa de Daniel titubeó por un segundo ante la mirada firme de Ellen, pero su arrogancia no tardó en regresar. Se recostó en la silla con fingida despreocupación, girando su copa de vino como si hablara del clima y no de romper años de paz familiar. Las manos de Olivia temblaban en su regazo. El espectáculo humillante, la superioridad engreída en la voz de Daniel, la forma en que cada invitado había comenzado a examinar su plato con repentino interés, todo se acumuló en una presión incandescente bajo sus costillas. Se levantó de golpe, las patas de la silla chillando contra el suelo. El sonido cortó la tensión como un cuchillo. Daniel la miró, parpadeando, sorprendido por esa muestra poco habitual de desafío. La voz de Olivia, cuando finalmente habló, fue baja pero afilada como una navaja, una tormenta silenciosa tras años de palabras tragadas. La orden quedó suspendida en el aire, innegable. Por primera vez esa noche, algo parecido a la incertidumbre cruzó el rostro de Daniel. Con lentitud deliberada, se secó la boca con la servilleta, la imagen misma de la dignidad herida. Su salida fue calculada, lo bastante rápida para mostrar enojo, lo bastante lenta para obligar a todos a observarlo marcharse. La puerta principal se cerró con un clic que retumbó como una sentencia. Los invitados restantes se excusaron rápidamente, sus despedidas murmuradas con torpe simpatía. Platos con pastel a medio comer fueron abandonados, copas de vino dejaron anillos húmedos sobre el mantel. En minutos, el apartamento quedó vacío, solo Olivia y Ellen entre los restos de lo que debió haber sido una celebración. Olivia comenzó a recoger los platos mecánicamente, con movimientos automáticos. Una mancha de vino se expandía sobre el lino como un moretón. Ellen le quitó la pila de platos de las manos temblorosas y la condujo hacia la sala de estar.
El tacto de la mujer mayor era firme pero suave. Las mismas manos que la habían guiado en la infancia y consolado en la adolescencia, ahora la sostenían una vez más. La luz de la luna se filtraba entre las cortinas, pintando rayas plateadas sobre la alfombra. Ellen exhaló despacio, con ese tipo de suspiro que arrastra décadas de entendimiento tácito. Olivia observó el perfil de su madre, la terquedad en su mandíbula, las líneas finas alrededor de sus ojos que hablaban de risas y preocupaciones a partes iguales. No había ira en ella, solo una resolución cansada pero firme. La verdad se instaló entre ellas sin necesidad de palabras. No se trataba de clases sociales o educación. Se trataba de crueldad disfrazada de franqueza, del veneno lento del desprecio que se había infiltrado en cada rincón del matrimonio de Olivia. Las velas de cumpleaños se habían apagado hacía mucho, pero en su lugar, algo más afilado y claro había encendido una llama. El amanecer se colaba entre las persianas, pintando la habitación con una luz pálida e incierta. Olivia no había dormido. El peso de la noche anterior le oprimía el pecho, cada respiración se sentía medida, calculada. A su lado, la cama estaba vacía, Daniel no había regresado. Se levantó mecánicamente, sus dedos rozaron el borde de la mesita de noche donde descansaba su teléfono. La llamada a su abogada fue breve. Clínica. Los papeles ya habían sido redactados meses atrás, sin firmar pero listos, una contingencia silenciosa en la que nunca creyó que llegaría a apoyarse. Ahora, se materializaban con una eficiencia sorprendente, enviados al correo de Daniel antes de que pudiera intentar regresar con disculpas a medias. La notificación llegó a su teléfono poco después de las 9. Olivia imaginó su rostro, primero confusión, luego furia, mientras leía el lenguaje frío y formal que lo despojaba de cualquier derecho sobre el apartamento. Lo visualizó de pie en algún vestíbulo de hotel o bar, los dedos apretando el móvil, la lenta realización de que sus palabras la noche anterior habían tenido consecuencias. Cuando la puerta principal se abrió de golpe a media mañana, ella ya estaba lista. Los pasos de Daniel eran pesados, inestables. Entró en la sala con el teléfono en la mano, su apariencia normalmente impecable descompuesta, el cabello desordenado, la camisa arrugada, el perfume caro que solía usar ahora mezclado con el amargo olor del whisky. Sus ojos se clavaron en Olivia, que estaba inmóvil junto a la ventana, su postura inquietantemente serena. ¿Qué demonios es esto? Su voz era una cuchilla, pero temblaba levemente en el mango. Ella no se inmutó. El documento era claro, el apartamento estaba a su nombre y solo al suyo, un hecho que Daniel había ignorado durante años, asumiendo que su mera presencia le otorgaba dominio. Ahora, era un muro que no podía escalar. Olivia se giró por completo, la luz de la mañana iluminando el acero en su mirada. Tienes que irte. Por un momento, Daniel pareció casi cómicamente atónito, como si el universo lo hubiera traicionado al permitir que esto ocurriera. Luego, la rabia regresó, deformando su rostro. No puedes hacerme esto, escupió, dando un paso hacia ella. Después de todo lo que yo. Sí puedo. La voz de Ellen atravesó la sala como un látigo. Apareció desde el pasillo, su postura erguida, las manos entrelazadas con tranquilidad frente a ella. No había vacilación en ella, ni sumisión. Solo certeza. El labio de Daniel se curvó con desdén. No te metas. Ellen no parpadeó. Nunca estuviste en el contrato de arrendamiento, dijo, como si explicara algo a un niño. No tienes derecho a estar aquí. Las palabras cayeron como un golpe físico. La mandíbula de Daniel se tensó, su mente buscaba desesperadamente una ventaja, amenazas, promesas, lo que fuera. Voy a pelear por esto, susurró con rabia. ¿Crees que puedes simplemente? Estás en tu derecho de intentarlo. La voz de Olivia era tranquila pero firme. Pero no ganarás. La verdad quedó suspendida entre ellos. Daniel siempre se había apoyado en la fanfarronería, en el entendimiento tácito de que su dinero, sus conexiones, su pura fuerza de voluntad, doblarían el mundo a su favor. Pero esto estaba fuera de su alcance. La ley era la ley. Ahora respiraba con rapidez, el pecho subía y bajaba como el de un animal acorralado. Por primera vez, Olivia vio algo desconocido en sus ojos, no ira, ni siquiera soberbia, sino miedo. El miedo de un hombre que nunca había considerado realmente que sus acciones podrían tener consecuencias que no pudiera manipular ni evitar. Ellen dio un paso al frente, posicionándose ligeramente delante de Olivia, como un escudo silencioso. Es hora de que te vayas. Daniel abrió la boca una última réplica, un intento final por recuperar el control, pero no salieron palabras. La pelea se esfumó de golpe,
dejando solo un cascarón vacío del hombre que la noche anterior se había burlado de ellas durante la cena. Sin decir nada más, dio media vuelta y se dirigió hacia el dormitorio. Sus pasos sonaban extrañamente fuertes en medio del silencio. Se oyeron cajones siendo abiertos con violencia, perchas chocando contra la barra del armario. Olivia no se movió. No necesitaba mirar para saber que se iba. Esta vez, para siempre. El sonido de un empacado apresurado llenó el apartamento, movimientos bruscos y enfadados que hablaban de orgullo herido más que de verdadera eficacia. Daniel arrojaba sus pertenencias dentro de las maletas sin cuidado, corbatas de seda arrugándose junto a camisas perfectamente dobladas que pronto llevarían las arrugas de su resentimiento. Sobre la cómoda había una fotografía enmarcada, Olivia y Daniel en su luna de miel, sonriendo bajo el sol del Mediterráneo. Él se detuvo, sus dedos flotando sobre ella durante una fracción de segundo antes de que su rostro se torciera en una mueca de desprecio. Con un gesto violento, la barrió de la superficie, haciendo que el vidrio estallara contra el suelo de madera. El sonido fue satisfactorio, una manifestación física de la ruptura que ya no podía negar. Olivia apareció en el umbral, con los brazos cruzados y la expresión inescrutable. No se inmutó ante el vidrio roto, no reaccionó ante el desorden. Simplemente observaba, testigo silenciosa de su desmoronamiento. Daniel respiraba con dificultad, el pecho se le agitaba por el esfuerzo de contener algo demasiado grande para expresarlo con palabras. Quería gritar, exigir que ella reconociera la injusticia de todo aquello, pero la fría certeza en los ojos de Olivia lo detuvo. No habría reconciliación dramática, ni disculpas entre lágrimas. Este era el final, y ella ya lo había aceptado. Cerró la última maleta con una fuerza innecesaria, el clic del broche fue definitivo, absoluto. Cuando se giró para enfrentarla, su voz era baja, temblando con veneno apenas contenido. «Te vas a arrepentir de esto». Olivia no parpadeó. No dijo suavemente. «No lo haré». Durante un largo momento, simplemente se miraron, dos extraños que alguna vez prometieron un para siempre. Luego, Daniel tomó sus maletas y pasó junto a ella, su hombro chocando con el de ella en un último acto mezquino de desafío. La puerta principal se cerró de golpe tras él, el sonido reverberando por el apartamento como un disparo. Y luego silencio. El apartamento se sentía diferente. Más ligero, como si hasta el aire hubiera contenido la respiración y finalmente pudiera exhalar. Olivia se quedó en la sala, mirando el espacio que Daniel había ocupado minutos antes. La ausencia era palpable, un vacío donde antes vivía la tensión. Ellen apareció a su lado, una mano cálida descansando sobre su hombro. Ninguna de las dos habló. No hacía falta. Olivia se acercó a la ventana, corriendo las cortinas para dejar entrar la luz de la tarde. Afuera, la ciudad zumbaba con vida, personas moviéndose, viviendo, existiendo más allá de las paredes de ese momento. Observó mientras Daniel salía a la acera, su figura pequeña e insignificante desde esa distancia. Se detuvo, echó un vistazo hacia el edificio como si esperara o deseara algo. Pero la ventana era solo cristal, reflejando únicamente el cielo. Tras un instante, se giró y se marchó, tragado por la multitud. Olivia soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. El peso que se había asentado en su pecho hacía años, la presión constante por encogerse, por adaptarse, por disculparse, se había desvanecido. En su lugar, había algo frágil pero innegable, los primeros indicios de libertad. Ellen le apretó el hombro suavemente y se dirigió a la cocina, donde los sonidos familiares de una tetera llenaron el silencio. Ese gesto cotidiano era un consuelo, un recordatorio de que algunas cosas perduran. Que el amor, el verdadero amor, no exige sacrificios, ofrece refugio. Olivia se alejó de la ventana. El vidrio roto aún cubría el suelo del dormitorio, la fotografía bajo él estaba descolorida y agrietada. Se arrodilló, recogiendo cuidadosamente los pedazos. El pasado podía ser barrido. El futuro era suyo para moldear. Y por primera vez en mucho tiempo, ese pensamiento no la aterraba. La emocionaba. No olvides suscribirte y dejar un like. Significa mucho para nosotros.